Si me pones contra la espada y la pared y me preguntás por qué son importantes los sueños, yo te diría lo siguiente. Porque antes del psicoanálisis estaban completamente condenados al olvido. Pero ahora pueden ser una brújula que te sirva para saber de dónde venís, para saber dónde estás y sobre todo para ver a dónde querés ir. Durante mucho tiempo, te hablo de siglos, la cultura occidental trató una serie de fenómenos como si no existieran, como si su existencia no tuviera la menor importancia. Te hablo de síntomas, equívocos en el habla, olvidos. Pero los sueños ocupan un lugar especial en esta serie porque es algo que ocurre mientras dormimos. Antes de Freud, se suponía que todo lo importante ocurría mientras estábamos despiertos. Pero después de Freud, pudimos empezar a ver que algo muy importante para cada uno se despertaba precisamente cuando se interrumpe la vigilia. Incluso te diría más, hay algo que sí y solo sí de lo humano se despierta mientras estamos durmiendo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando despertamos? Bueno, esto, en el año 64, Jacques Lacan, un psicoanalista francés muy importante para la historia del movimiento psicoanalítico, él lo sintetiza con una sola frase. Nos despertamos para seguir durmiendo. Es decir, que nos despertamos de eso que llamamos sueño, pero para pasar a otro sueño, que es lo que llamamos la realidad. Porque lo que llamamos realidad está hecho de imágenes, pero fundamentalmente de lenguaje, de palabras, de fantasías, tal como los sueños. Y por lo tanto, no es más real que el mundo onírico. De hecho, se puede estar en la realidad, se puede trabajar, se puede sostener una familia, se puede hacer una columna en la radio, completamente dormido, pero con los ojos abiertos. Quiero decir, se puede vivir como un sonámbulo que sueña estar despierto. Bueno, eso podríamos decir es lo que Sigmund Freud llamó neurosis. Dormir al deseo. Para el psicoanálisis no se trata ni de lo divino ni de lo natural. Se trata de la historia singular de cada uno. Esa historia a la que te conduce el análisis de los sueños. ¿Por qué hace falta analizar sueños? Bien, porque esa historia singular es una historia que permanece escondida para nosotros mismos. Los sueños nos hablan de esa historia de la que no queremos saber nada. El psicoanálisis abre un lugar para que algo de esa historia escondida comience a tener lugar, comience a ser contada. Habilita un lugar para que algo de esa historia sea posible. Entonces, la historia de la que estamos hablando es una historia por venir, es una historia que está en el futuro.
cuando entramos en estado de reposo, como se dice, en lo que se duerme es la conciencia y la posibilidad del cuerpo de moverse deliberadamente. Pero el inconsciente no. Es más, aprovecha ese estado para mostrarnos a través de los sueños una realidad del deseo que mientras estamos en ese estado de ojos abiertos que llamamos vigilia o realidad, no podemos ver, porque nuestra neurosis se encarga de evadir. Y es por eso que a veces nos despertamos de los sueños, se interrumpen, porque lo que ellos nos dicen del deseo puede ser tan intolerable que decidimos abrir los ojos para dormirnos, porque la realidad tiene un efecto tranquilizador, como un somnífero que adormece eso del deseo que despierta en el sueño. A partir de 1900, fecha de publicación de la interpretación de los sueños, la humanidad se quedó sin sueños. No porque ya no sueñen, sino porque Freud muestra que los sueños no son cosas en sí, sino una combinatoria compleja de elementos. Te voy a dar un ejemplo simple. Después de que la bioquímica mostrara que la sangre no es más que una combinatoria compleja de elementos, el agua, las células y minerales y alguna otra cosa, sabemos que la sangre no es una cosa en sí. Freud hace lo mismo con los sueños. ¿Por qué Sigmund Freud se interesó por los sueños? Bueno, habría que aclarar en primer lugar que Freud no fue el primero en hacerlo. La cultura popular lo hacía miles de años antes. Y eso Freud lo tiene en cuenta. De hecho, en varios pasajes de su obra, Freud ubica al psicoanálisis más cerca de las intuiciones del pueblo que de la presuntuosa sabiduría de las esferas cultas. Así lo dice. Bueno, también es cierto que Freud, desde muy joven, le despertó curiosidad de lo que soñaba. Tomaba nota. Él se lo enviaba a su novia en cartas, se contaba los sueños. Aunque de todos modos no fue eso lo decisivo. Sino que en un determinado momento, y por sugerencia de su paciente, Freud decide dejarlos hablar libremente, diga lo que se le ocurra, sin ejercer ningún tipo de censura, que es lo que Freud luego va a llamar asociación libre. Y ahí Freud se entera de que quienes iban a hablarle también le llamaba la atención lo que soñaban. Y hablaban de eso en las sesiones. Y hay que destacar que eso mismo sucede con todo lo que podemos llamar los grandes temas del psicoanálisis. Entonces le ocurrieron a Freud meditando solitariamente en su gabinete y saboreando un té. Quiero decir, no brotaron de su creatividad, sino de lo que decía la gente en general y fundamentalmente sus pacientes. O sus analizantes, podemos decir, como los nombró luego Jacques Lacan, para subrayar que justamente son ellos los que hacen el trabajo duro del análisis. El psicoanálisis es un trabajo en el cual el que trabaja es también el que paga. Lo que muestra la teoría psicoanalítica es que tu vida, mi vida, la vida de todos, no está gobernada por poderes oscuros, dioses más o menos amables, ni simples o complejos golpes de suerte.
Allí donde algunos ponen al diablo, a Dios o a la fuerza de la naturaleza, Sigmund Freud ubica nuestros deseos, ilusiones y, sobre todo, nuestras fantasías. Desde siempre nos contamos los sueños los unos a los otros. Pero Sigmund Freud va a inventar un dispositivo para ellos. Y en el interior de ese dispositivo va a aparecer la figura del analista, lo que podemos llamar la invención del psicoanalista. Porque es él el que va a recibir el mensaje del sueño a través del relato del soñante. Y fíjate vos que esto es lo importante. El sueño es básicamente un lenguaje. Y no solo uno, sino varios. Fíjate que tenés el que recibe el soñante, el mensaje que es el sueño mismo. Luego tenés, en segundo lugar, el relato que el que sueña le hace a su analista. Y como si esto fuera poco, a Freud se le ocurre preguntarle a sus analizantes qué se les ocurre con lo que soñaron. O sea que ya tenés 3 lenguajes distintos. Pero esperá, porque todavía falta uno más. Y es el que técnicamente se llama interpretación. Es decir, el descifraje que analizante y analista hacen del sueño, los acuerdos a los que llegan en cuanto al sentido que el sueño tiene respecto de la vida cotidiana de ese analizante. Y ahí tenés algo completamente novedoso, porque no solo el lenguaje podríamos decir que es un sueño, sino que el sueño es un lenguaje y no solo uno, sino 4. Freud se detuvo ante el sueño como quien se detiene ante una obra de arte. Se detuvo ante sus propios sueños y ante los de sus pacientes y descubrió que en ellos había un mensaje cifrado que se podía descifrar, pero solamente mediante el relato del que sueña. Y el interés que alguien tiene por escuchar eso, por recibir como un partero en el mundo de la vigilia, eso que el soñante recibió en el mundo onírico. Así se inauguró lo que Freud llamó el análisis de los sueños, que él consideró era la vía regia al inconsciente. Sería el mejor camino al inconsciente, y esto en varios sentidos. Es el mejor camino para conocer los pensamientos inconscientes del que sueña. También es el mejor camino para elaborar la teoría del inconsciente y a su vez para llevar a la comunidad científica y al mundo en general a admitir la existencia del inconsciente como un hecho universal. Porque todos soñamos. Los que están supuestamente locos y los supuestamente normales. El psicoanálisis no es una cuestión de sanos y enfermos. Freud no propuso un nuevo ideal. Más bien vino a señalar el papel devastador que tienen las personas, los ideales de cordura, de normalidad, de felicidad, de bondad, etcétera, etcétera. Y es por eso que el psicoanálisis no se ocupa de la locura como cosa en sí, sino en todo caso de esa locura que llamamos normalidad. Sigmund Freud no solo conecta el sueño con nuestra vida cotidiana, sino que lo ubica en relación a la historia y a los deseos del soñante. A diferencia de los antiguos que conectaban el sueño con los dioses o los filósofos que siguen pensando que el sueño está en relación a las distorsiones de la conciencia o a los restos de la conciencia, y de los médicos, sobre todo hoy los neurocientíficos, que están ahí diciendo que el sueño tiene que ver con reacciones químicas, con cuestiones que pasan en el cerebro, algo físico-químico, o sea, reducido al mundo de la biología. Freud viene a decir que el sueño está en el cruce entre la historia y el deseo.
está no vinculado a la biología, ni a los dioses, ni menos a la conciencia, ni menos aún a la distorsión de la conciencia, sino a ese cruce entre el deseo y la historia. El lenguaje de los sueños nos enseña que no hay gente que es más capaz y otra que es menos capaz, sino algo mucho más importante. Y es que hablar es vivir lejos de la verdad. Imagínate la verdad como un barrio que te queda muy muy lejos y al que es costoso llegar. De pronto un sueño, un lapsus, un chiste te acercan súbitamente a ese barrio de la verdad. Que es una forma de decir, porque siempre se trata de media verdad. Pero los barrios son un poco de verdad y son un poco de no verdad. Así que bien podríamos decir que las formaciones del inconsciente son un medio de transporte para llevarnos a ese lejano barrio de la media verdad. Pero todo esto no quiere decir de ninguna manera que haya un modo ideal de andar despierto por la vida, que haya una realidad más allá del lenguaje, más allá de la fantasía a la cual despertar. No, nada de eso, todo lo contrario. Quiero decir, si un psicoanálisis nos conduce a despertarnos de ciertos sueños en los que vivimos, no es más que para poder producir otros mejores, otros más cercanos, no a la realidad, sino a eso que llamamos la realidad del deseo. En primer lugar, la interpretación de los sueños no es simplemente un libro. Es un acontecimiento fundamental en la historia del pensamiento. En el devenir de las grandes producciones culturales, del arte a la ciencia moderna, pasando por la religión y la filosofía, el descubrimiento del inconsciente, su teorización, marcan un corte radical en los modos en que se entendía la relación de los hombres entre sí y fundamentalmente la relación del hombre para consigo mismo. El psicoanálisis viene a ubicar que los seres humanos no solo vivimos desencontrados con el mundo que habitamos y con los otros seres humanos, sino que vivimos desencontrados o en un desencuentro irremediable con nosotros mismos. Muy bien, hemos llegado al fin de nuestro viaje. Podemos ver qué resultados arrojó nuestra investigación y podríamos decir, haciendo un resumen, que averiguamos, entre otras cosas, que el descubrimiento del inconsciente es una revolución teórica que nos permitió modificar lo que pensábamos de nosotros mismos, de la relación que teníamos con nosotros mismos y también de la relación que empezamos a tener con los otros. El sueño es una formación del inconsciente privilegiada porque encierra en sí mismo la historia olvidada de cada uno y el deseo indestructible. También debemos recordar algo que decía Freud. El sueño es un acto psíquico completo y de ningún modo un déficit del funcionamiento mental. Por lo tanto, tiene un sentido que se puede analizar. Analizar quiere decir descomponer. Se puede analizar la sustancia retórica del sueño como se analiza una sustancia química. Hay algo muy importante acá. El descubrimiento del inconsciente, que ha sido una revolución teórica, fue resistido por casi todos los poderes constituidos. Es decir, que los otros discursos no han aceptado de buena gana las verdades que se pusieron en juego ahí. Y esa lucha, lejos de haber terminado, continúa. La realidad despierta es una manera de andar dormidos en las certezas colectivas. En cambio, cuando dormimos y soñamos, algo singular se despierta para cada uno. Esto ya lo había anticipado Macedonio Fernández en su libro No toda es vigilia, la de los ojos abiertos.
y nos enfrentaba a esta paradoja. Despiertos, dormimos, dormidos, despertamos. Pero una vez que empieza a ser cuestionada la noción de realidad como algo exterior, constante y unificado, falta solo un paso, nada más, para poner en crisis la noción de normalidad. Así que, así como se complejizó la relación entre la vigilia y el sueño, se va a complejizar, después de Freud, la relación entre lo normal y lo patológico. Ahora bien, todo esto no tiene lugar si no se inventa un lugar, el del psicoanalista, que es el que recibe el relato del sueño. Alguien que no tiene ningún interés ni en curar, ni en gobernar, ni en educar, y que va a ser su oficio de interesarse por lo que le pasa a la gente mientras duerme. Raro, ¿no? Cuando emprendimos esta mezcla de viaje e investigación, no nos propusimos tanto instruir, enseñar, informar sobre nada. Nos parecía más bien que era hora de cambiar de conversación. En los medios de comunicación siempre están los temas de ellos. Ellos es un conjunto vasto y complejo que puede ir desde lo que es un partido político y sus internas, un artista y sus giras internacionales, o también algún animalito en extinción en un remoto lugar del mundo. En cambio, los temas y los problemas que el psicoanálisis propone a la reflexión colectiva son una excelente manera de cambiar de conversación, porque podemos empezar a hablar de los temas nuestros y no que ellos siempre son el tema del momento. Para decírtelo con un giro metafórico, que en la radio no siempre suenen los temas de ellos y alguna vez, de vez en cuando, empiecen a sonar los temas nuestros. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. You won't bother to pull him around. When you've seen him, you're gone, boy. When you've seen him, you're gone. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around. When you've seen him, you're gone, boy. When you've seen him, you're gone.